6, verso 15. Amén. Al 16. Es, creo que el mensaje número 13. El mensaje número 14, perdón. El mensaje número 14. Es el mensaje número 14 de la gracia verdadera y las obras que produce. Amén. Romanos, ya lo tienen todos, 6, 15 al 16. Amén. Como verso de introducción, en el nombre del Padre, de su Hijo Jesucristo y de su Espíritu Santo. Amén. Dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Amén. Amén. Tomemos asiento y tome asiento, por favor. El mismo verso, hermano, lo dice todo. Creo que el apóstol Pedro desde cuando lo ha venido gritando, hermano, diciendo que algunos de los escritos del apóstol Pablo eran difíciles de entender por la magnitud de la revelación que Dios le daba a este varón, amén, al apóstol Pablo. Y una de esas cartas o escrituras difíciles de entender del apóstol Pablo, hermano, era en cuestión de la salvación por gracia. La gente que no tiene gracia imposiblemente lo va a mirar en el verso mismo que hemos leído de introducción. No lo va a mirar, porque cuando dice que pues pecaremos, ¿por qué no estamos bajo la ley? Entonces, cuando usted reprende a una persona que está en pecado, lo inmediato que salta es: estoy bajo la gracia, dando a entender lo que Pablo reprendió en aquel entonces, diciendo: yo no estoy bajo la ley. ¿Sabe qué dice? Yo puedo pecar, porque me enseñaron que Dios me perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros, y que yo puedo seguir pecando. Y con eso mismo, hermano, han hecho una doctrina diabólica. Escúchelo bien, una doctrina diabólica, porque si Dios perdonó mis pecados futuros y yo digo que soy salvo y por ende sigo pecando, entonces Pablo, hermano, está equivocado. Y Juan, el apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 3, verso 8, está equivocado. Amén. Porque Juan dice que el que es nacido de Dios ya no peca. Amén. Y Pablo dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Está diciendo que aquella gente, al igual que hoy, de las grandes organizaciones religiosas, como son los bautistas, amén, hermano, y muchos pentecostés, que creen en una gracia que les ha condonado los pecados, que todavía están por pecar, que pareciera que se están apresurando, hermano, a pecar, hermano, porque ya fueron perdonados. Amén. Y la Biblia enseña que sin santidad, otro verso muy crucial, sin santidad nadie le veremos. Y la palabra santidad significa separado del mundo. Amén. Amén. Pero también significa apartados para Dios en obediencia. Amén. Amén. Y cuando se aparta uno para Dios, claro que no hay pecado, como lo hacía, hermano, Dios en el tiempo del Antiguo Testamento, que apartaban los levitas y los sacerdotes para el ministerio. Amén. Amén. Del templo donde el nombre del Señor era invocado. Sí, amén. Entonces, es necesario, hermano, que nosotros podamos darnos cuenta la necesidad. Amén. La necesidad de que podamos mirar de que el pueblo que hoy se dice de Dios, hermano, con toda tristeza, organizaciones tanto bautistas como pentecostés, ya no digo los adventistas, porque ellos dicen que no creen en el infierno, más aparte dicen ellos, hermano, que creen en los libros, hermano, y profecías de una mujer insujeta llamada Elena de White. Pero no quiero hablar de esta persona. Los testigos de Jehová pues son heréticos completamente y doctrina de demonios, porque niegan a Cristo como Dios. Entonces es una doctrina de demonios. Los mormones de igual manera hablan de un Jesús mormón polígamo, que hace, hermano, completamente contraste a lo que el Señor enseñó verdaderamente en su palabra. Es necesario que podamos ver, hermano, la necesidad de que hoy usted mismo pueda darse cuenta si en su vida hay gracia
escúchelo bien, en su vida hay gracia para llevarlo a salvación. Si ya lo llevó a salvación, gloria a Dios. Pero hay que primeramente mirar que Dios haya derramado su gracia. Amén. Por otro lado, vemos, hermanos, la gran necesidad en el pueblo pentecostés o pentecostal, porque hay dos vertientes. Los pentecostales son aquellos, hermanos, que brincan descomunalmente a lo que le llaman danza, se mueven la cabeza, hermanos, desorbitadamente. Bueno, son prácticas, hermanos, que no están en la palabra. Amén. Y Pentecostés se entiende de los que creemos, hermanos, desde el advenimiento del Espíritu Santo en el aposento alto, que creemos en las lenguas, en el bautismo del Espíritu Santo, etc. Todos, hermanos, de alguna manera, mejor dicho, en su mayoría han creído en una gracia que desde el momento que confesaron a Jesús de sus labios, entonces ya la salvación, hermano, está en sus vidas, al igual que la gracia, y que todos los pecados, pasados, presentes y futuros, ya fueron perdonados. Por eso cuando las personas que hoy se ostentan como cristianos están pecando, hermano, y un cristiano que lucha por vivir genuinamente lo reprende, lo primero que dice es: yo no estoy bajo la ley. A lo que no se dan cuenta ellos que Romanos, el apóstol Pablo los reprende a ellos diciendo: entonces vamos a seguir pecando, entonces vamos a pecar porque no estamos bajo la ley. No, de ninguna manera. Amén. Y el otro verso, hermano, que leímos, dice el verso 2 del capítulo 8, dice: porque la ley del Espíritu da vida, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El lenguaje sencillo dice: porque al estar unidos a Él, que es Jesús, el Espíritu Santo nos controla para hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, si alguien no puede dejar de pecar, es que está controlado por la ley del pecado y no por la ley del Espíritu. Sí, amén. Porque aún para la gente que ignora las Escrituras, hay una ley que rige hoy a los cristianos del Nuevo Testamento, que somos nosotros. Amén. Amén. En esta dispensación de la gracia. Y esa ley se llama la ley del Espíritu. Amén, amén. Porque Romanos 8:2 dice que ahora el Espíritu Santo nos controla. Amén. Amén. Entonces, eso es lo que realmente debiera la persona darse la oportunidad de leer la Biblia, los que se han mal llamado cristianos. Amén. Amén. Vamos a ir, hermano, rápidamente. Segunda de Pedro 3:15, me vi en la necesidad de poderlo leer, porque es necesario que vean la importancia. Sí, amén. Y que la gente vea el peligro y también la mortificación del apóstol Pedro, que hace aproximadamente 2000 años atrás había en su corazón, por hombres perversos que habían tergiversado las cartas, la enseñanza de Pablo, en este caso de la salvación por gracia. Dice, hermano, ahí, no sé si me presten su Biblia, lenguaje sencillo, porque para no estar pasando allá al disco. Mira lo que dice, y vea realmente la gran necesidad, hermano, que hay de poder. Yo sé con todo mi corazón, sé que lo que es para esa gente que dice: este hermano habla en contra de las redes sociales y está en las redes sociales. Porque YouTube es parte de las redes sociales. Espera los ojos, porque yo no estoy en eso, no estoy en las redes sociales. Amén, amén. A mí no importa la mentira que les dijeron. Sí, amén. Realmente, hermano, es parte de las redes sociales, pero la única diferencia que expongo la predicación, no me la paso mandando mensajes, no me la paso contestando, ni mucho menos. Amén, amén. Pongo el mensaje porque es una vía donde la mayoría está infestado por las redes sociales. Amén, amén. Ya lo que es realmente el Facebook, el WhatsApp, todas las redes sociales donde se intercambian mensajes, es parte realmente de lo que el enemigo está usando para que la gente mayormente cristiana esté atada y cautiva ante los pecados de la murmuración, chismes, hermano, y toda degeneración, hasta inclusive adulterio. Y en unas noticias, hermano, me llega, tengo una página de noticias que llega donde hablan de que un hombre, hermano, un hombre preparado, científico, hermano, dijo una mala palabra. Tal vez la diga, tal vez no, pero no recuerdo, pero mejor dicho, no recuerdo la palabra. ¿Sí recuerdo la palabra que dijo? ¿Cómo? No. Ya me acordé.
recordé la palabra. Y la voy a decir tal cual la dijo este hombre, hermano, y me impactó. No es cristiano, no profesa ninguna fe, hermano, es un hombre prominente en la ciencia y aparte en el estudio de la sociología, amén. Y dijo este hombre, hermano, dice, hoy, en este mundo que vivimos, esta generación que somos la última, dijo él, hablando de lo natural, ya el niño desde que nace o desde antes de nacer ya es reconocido a nivel global. Fíjense lo que dijo este hombre. Ya en esta generación que somos la última, dice, ya los que van naciendo de esta última generación, aun cuando vienen en proceso de desarrollo en el vientre, ya son conocidos globalmente. Cuando nacen, ya todo el mundo los conoce. Dice, por los padres. Lo digo, hermano, y esta palabra no es mala palabra. Se oye feo, se oye completamente feo la palabra, pero no es mala palabra cuando habla en cuestión de la actitud de la mayoría de la gente. Dios dijo, por causa de los padres idiotas, que todo lo suben a las redes sociales. Están embarazadas sus esposas y sacan fotos. Nacen sus bebés y los ponen en las fotos. Y a nivel mundial, la gente conoce todo. Entonces, es una diferencia poner yo una predicación donde solamente estoy mandando un mensaje. Y un mensaje sabiendo que YouTube, hermano, es una parte de las redes sociales donde mucha gente que ahí, hermano, se mete, y la mayoría que está muy adentrado, la verdad, muy difícilmente puede haber gente que tema a Dios. Y la que teme a Dios son aquellas que tal vez no se congregan o están ahí divagando porque no hay congregaciones donde se predique la verdad. Amén. Entonces, de alguna manera se meten en internet y es entendible a YouTube y buscar predicaciones para poderse alimentar mientras pueden, hermano, y Dios provee una congregación. Amén, amén. Este hombre dijo algo bien claro, hermano, y me impactó. Dice entonces que hoy, y sí es cierto, usted mira, hermano, que están embarazadas, se sacan, hermano, selfie con el vientre destapado. Nace, es más, de hecho hay fotos y videos, hermano, en las redes sociales de personas que están en el mero parto y están filmando todo lo que es el alumbramiento y lo ponen por su Face o su WhatsApp. Hermano, si se cayó, dice, me caí, me dolió. Si se casó, sacan, ay, me casé. Si se murió full. De hecho, eso son noticias, hay una joven, como dijo este hombre, idiota, que está sacándose una selfie donde se murió alguien, hermano, familiar, creo que era su papá o su abuelo, y está sonriendo sacándose la selfie para que salga el muerto. Todo esto es la generación que vivimos hoy, hermano. Creo con todo mi corazón que es lo peor completamente que se puede ver. Sí, todo. Lo he dicho, hermano, que si hacen del 2 aguado, hermano, le sacan una foto y la ponen y se sacan la selfie y lo suben en el mundo. Está escuchando que si comió frijoles, hermano, la sacan. Que si, hermano, todo, o sea, la realidad es que este hombre no se equivocó en plantear esta palabra. Son gente completamente trastornada. Amén. Todo, hermano, no hay nada. Esto es una psicosis colectiva, no es hermano, sencillo. Todos, hermanos, se fijan. Le digo por noticias que salen en todas las redes sociales a través de científicos, hermano, dicen, todos lo ponen. Si están pasando mal rato, lo ponen. Está como una persona, hermano, que cenó hot dogs o comió o almorzó hot dogs con Cristo. Recibió un mensaje de no sé de quién y lo mandó a otra persona donde yo quería fajear a mi hijo Joshua que porque no se peleaba con otro, y le dije que yo le decía, si no lo golpeas yo te pego a ti hasta que no lo golpees. Santo Dios, miren todo lo que hacen en redes sociales. Y la realidad, hermano, es que Dios les pague a esa gente, hermano, mentirosa, como dice la palabra. La realidad es que lo andaban golpeando, lo querían golpear a mi hijo y nomás le quebraron los espejos de la camioneta donde trabaja. Y la persona, que no vale la pena ni mencionar su nombre, con sus nudillos quedó destapado porque le pagaba al vidrio. Bueno, está endemoniado el pobre. Pobrecitos, hermanos, están atados, hay amargura, resentimiento por una vida de su infancia en el seno familiar. Y sacan, hermano, mensajes, y esta que cenó con Cristo, hermano, hot dogs. Cenó hot dogs con Cristo, hermano, y Padre Santo, y yo no sé por qué los esposos permiten hot dogs, y de repente cenó 3, 4, 5 hot dogs con Cristo. Y, hermano, yo no sé cómo pueden, hermano, la verdad, les encanta la murmuración. Amén. Dice en Salmo, dice algo bien importante en Salmo, la palabra dice, tú
que te encanta, dice, con tu lengua como espada, hablar mal de tu hermano. Amén. Solo piensas y tramas cómo dañar a tu hermano. Amén. Dice, eres perverso. Entonces, vea por redes sociales lo que se hace. Entonces, es diferente por YouTube. Por YouTube se expone. ¿Me entiende? El mensaje se pone y cada quien que lo vea. ¿Me entiende? Más lo que usted esté sumergido ahí contestando mensajes de lo que le mandan o usted entablando conversaciones con otras personas. Amén. Entonces, la necesidad, hermano, es de que usted vea que el pueblo cristiano está sumergido como un hombre sin Cristo. Este científico, que le voy a decir el nombre, que dijo que por esa gente que está idiotizada por las redes sociales, ya hay cristianas, entre comillas, porque yo no creo que sea cristiana la gente que tenga redes sociales. Amén. Donde, hermano, ellas están grandes, sirven en congregaciones, ponen sus fotos de sus esposos, de ellos mismos. Miren, hermano, es privado. ¿Me está escuchando? Es privado. Entonces, usted mira, hermano, cómo realmente hay necesidad de que haya una gracia verdadera. Amén. Y tiene amistades con medio mundo, hermano. Y en todo hablan de Dios, y en todo hablan, hermano, de todo lo que les acontece, y todo lo ponen en fotos. La verdad es una gran catástrofe de ignorancia. Y de una gran, hermano, una gran maldición que están acarreando cada una de esas personas, porque a nivel mundial los conocen. Bien o mal lo que hacen, hermano, hay gente que ni se sabe nada. Hay gente que ni se sabe ni se dice nada de ellos, pero por sus redes sociales todo andan diciendo. Amén. Y mayormente mentira. La verdad, la gente ni los toma en el mundo, hermano. Cada quien toma decisiones que debe tomar, pero en las redes sociales todo lo andan, hermano. Y a nivel mundial, como dijo esta persona, se conoce. Amén, amén. Amén. Entonces, la necesidad imperante de hoy, hermano, es de que podamos entender que es gracia. Podamos entender que la gracia de Dios, hermano, que cambia. Veamos, hermano, lo que Pedro había en su corazón en su segunda carta. Y la mortificación que había en él, de tal manera que él quería. Entonces, veamos, hermano, en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 15. Amén. La preocupación del apóstol Pedro hace aproximadamente 2000 años atrás. Y esa preocupación es la misma que debe de haber en ti y en mí, y en todo pueblo que nos llamamos cristianos. Que yo lo digo así, pero somos de los que somos cristianos. ¿Me está escuchando? Amén. Y dice la palabra, ¿lo tiene? Sí, amén. Dice la palabra en el verso 15, recuerden que nuestro Señor Jesucristo nos trata con paciencia, para que podamos, ¿qué? Ser salvos. Amén. Escucha, hermano, aún está hablando, que hay un proceso, ¿ah? Amén. Pero vamos a hablar de la preocupación de Pedro. Dice, recuerden que nuestro Señor Jesucristo nos trata con paciencia para que podamos ser salvos. Ya nuestro querido compañero Pablo les ha escrito acerca de esto, ¿verdad? Que se está refiriendo a ¿qué? A la salvación por gracia. Porque dice que con paciencia nos habla para que seamos salvos. ¿Y cuál es la paciencia? A través de su gracia. Amén. Dice, en todas sus cartas Pablo les ha hablado de esto, aunque algo de lo que dicen ellas no es fácil de entender. Aquí se refiere mayormente en la salvación por gracia. Amén. Porque si usted lo ve, hermano, en todo el cristianismo a nivel mundial, cada quien tiene su vertiente teológica que saca, hermano, y expone cómo es la salvación. Sí, amén. ¿Me está escuchando? Entonces, ahí es donde yace el problema más grave. Y si en el tiempo de los apóstoles, hermanos, se había torcido habían torcido los falsos, hermanos, la verdadera salvación por gracia, quiere decir que hoy no podemos dudarlo, hermano, que esté mucho más torcida, sino siendo que en aquel entonces estaban los apóstoles como pilares de esa enseñanza, incluyendo al apóstol Pablo. Amén. Entonces dice, en sus cartas Pablo les ha hablado de esto, aunque algo de lo que dicen ellas no es fácil de entender. ¿Verdad que hemos dado muchos versos y faltan muchos versos por leer para ver si realmente es fácil de decir así la salvación? ¿Verdad que, leyendo la palabra, usted comienza a ver el panorama y se da cuenta si sí o no? Amén. Dice, Pablo les ha hablado de esto, aunque algo de lo que se dice en ellas no es fácil de entender. Por eso
no las entiende la gente ignorante. Cuando dice no las entiende la gente ignorante, está hablando de gente que ignora, hermano, el espíritu de la profecía. O sea, el espíritu en el cual fue escrita esta palabra. Y aparte ignorante porque no leyó la palabra para poder sacar un veredicto, hermano. Amén, correcto. Una conclusión correcta. Amén. Dice, no es fácil de entender, por eso no las entiende la gente ignorante. ¿Verdad que Pedro dice gente ignorante? Amén. Hoy usted no oye eso, hermano, porque no hay apologética. Hoy, hermano, eso es pecado, hermano, para muchos cristianos. Es pecado que usted diga ignorante, no quema las palabras. Hermano, entonces, ¿cómo podemos leer esta palabra? Entonces tenemos que borrarle ahí y poner que había mucha gente que no sabía bien con precisión que era gracia. Amén. ¿Verdad? Por eso no las entiende la gente ignorante, ni los que no confían en Cristo. Fíjese lo que dice. No las entiende la gente ignorante, ni los que no confían en Cristo. Y luego las explica el mal. Como la explicación, Dios perdona tus pecados pasados, presentes y futuros. Dios perdona tus pecados presentes siempre y cuando tú estés en continuo arrepentimiento cuando tú peques. Amén. Amén. En los futuros, hermano, es como aquel hombre que se ostenta como pastor, que le dijo a su discípulo, ¿me puedes adelantar cuántos años de diezmo? Santo Dios, esos engendros del infierno, no sé cuántos años de diezmo le pidió adelantar. Amén. O sea, es algo igual de catastróficamente erróneo, hermano, y diabólico. Por eso no las entiende la gente ignorante, ni los que no confían en Cristo, y luego las explican mal. Lo mismo hacen con toda la Biblia. ¿Se fija? ¿Se fija lo que está diciendo Pedro? No solamente en las cartas de Pablo, sino que en toda la Biblia le explica el mal. Sí, amén. Lo mismo hacen con toda la Biblia, y por eso Dios los castigará. Entonces, ¿cuál es la preocupación de Pedro? Hermano, es que los que predican hoy en su gran mayoría explican mal la Biblia. Sí, amén. Y tuercen, hermano, varios de los escritos que el apóstol Pablo escribió y que fue recibido por Pablo, que lo recibió, Pablo, hermano, por Cristo mismo. Sí, amén. Amén. Y entonces dice que los que no confían en Cristo, los que no creen en Cristo, las han torcido y las han enseñado mal. Así toda la misma escritura. Sí, amén. Hoy usted escucha, hermano, una gran variedad en el mundo entero, que si es bíblico diezman o no. Y ahí anda la gente, hermano, en las congregaciones. ¿Aquí diezman? ¿Sí se recogen diezman? No, nos vamos a otra congregación. Amén, amén. ¿Aquí danzan? Sí, aquí danzamos. No, mejor me voy a otra congregación. ¿Aquí oran con manos levantadas y así en voz audible? Sí. No, mejor me voy con mis hermanos bautistas. Amén. Pura ignorancia derrocha hoy ese pueblo que se llama cristiano. ¿Por qué? Porque dice aquí. Dice, por eso esa pobre gente no entiende, por ignorante las escrituras, porque no confían en Cristo, y luego las explica el mal. Amén. Usted mira que en congregaciones usan el velo para orar y en otras no las usan para orar. Amén. Todo realmente, iglesia, yace porque hay una carencia de gracia. Sí, amén. Hay una carencia del Espíritu de la gloria, hermano, del Espíritu Santo, para que pueda, hermano, abrir los ojos, el entendimiento y entender entonces con cabalidad la Escritura de Dios. Porque la Escritura, hermano, se puede solamente entender por el Espíritu Santo de Dios, no a través del razonamiento humano. La misma Escritura lo dice. Amén. Entonces, ve, hermano, la preocupación que imperaba en el apóstol Pedro. Y que ahora, hermano, lo vemos en el penúltimo capítulo, hermano, en el penúltimo libro, hermano, de Judas, que dice en el capítulo 1, verso 4, en el cual dice, me veo la necesidad de escribirles, amén, Amén, amén. para que contendáis ardientemente por la fe. Sí, amén. Y está diciendo, levántense y defiendan lo que realmente nos enseñaron, Sí, amén. para que entonces no se tergiverse lo que es la realidad de la salvación, la realidad de la Escritura, de lo que Dios enseña, para que la gente pueda conocer la verdad y pueda ser realmente salva. Pero como hay una mala enseñanza a nivel mundial, en la gran mayoría de los que se llaman a sí mismos cristianos, hermanos, entonces hay una gran mayoría que parecen, se asemejan ser cristianos, pero no lo son. Sí, amén. Hablan cierto lenguaje. Usted los escucha y dice, si usted se metiera a las redes sociales,
Usted va a ver que todos los que están en Facebook, en Twitter, en todo eso, hermano, todos dicen Dios te ama, Jesús ama, Mashiach, ponen así. El Shaddai, el Eterno te bendiga. Y todo es una gran variedad. Y si usted mira las fotos de las personas, es gente vanidosa, gente, hermano, que se puede mirar que es un mundo andando, que es un bodoque de pecado andando. Pero tienen palabras re bonitas, hermano, que si usted se mete en las redes sociales se asustaría. Se sentiría usted no cristiano con esa gente, hermano, que no es cristiana, que nada, naufraga en las redes sociales. No navega, naufraga. Amén, amén. Una cosa es navegar con un rumbo y una dirección, pero esa pobre gente que está en las redes sociales ha usado las redes sociales solamente, hermano, para vivir una vida tan chismosa. Y la palabra de Dios dice: no chismearás en medio de tu pueblo. Amén. Amén. Como hay personas que dicen: no me quiero meter en problemas, pero ahí anda agarrando mensajes de una parte y luego la lleva a otras personas para defecar. Amén, amén. Pero no se quiere meter en problemas. La persona que se enoja con Jesús, hot dogs. Sí, hot dogs. Amén, amén. Santo Dios, hermano. Sí, para que vea que son demonios engendrados del mismo infierno. ¿Cómo será posible que alguien coma hot dogs con Cristo? Si dice que el apóstol Juan, que vivió una vida santa, pulcra, hermano, después de su conversión, dice que cuando lo vio cayó como muerto. Amén. Y acá negritas, botelleras y de todas comen hot dogs y hasta le ponen que, hasta dice, ¿con ketchup? Con ketchup. Ve, hermano, cómo puede identificar gente, hermano, que la verdad, Señor, reprenda. Amén. Entonces, por falta, hermano, de la enseñanza verdadera, es que mucha gente, hermano, entonces ha creído que son salvos, aunque su propia vida no hay una pizca, iglesia, Sí, amén. de una gracia que va en un proceso de purificación en sus vidas. Amén, amén. Es terrible, hermano, cuando usted mira gente, si usted no le duele, hermano, en su corazón. Escuche por amor de lo que le voy a decir. Es lamentable y el cristiano verdadero debe de dolerse en su corazón. Sí, amén. ¿Y saben qué debe de dolerse? De que hoy multitudes, hermanos, dicen yo soy cristiano, Sí, amén. pero viven completamente en pecado fragante. Amén, amén. Pero cuando son reprendidos o cuando se les confronta con la palabra de verdad, se ofuscan y dicen, no, yo soy salvo por gracia. Dando a entender que son del mismo grupo que Pablo reprendió en Romanos 6:15. Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, el pecado es este pecado. Estoy bajo la gracia. ¿Sabe qué está diciendo? Mis pecados ya que cometa, ya está perdonado. Y no pierdo mi salvación. Otra herejía diabólica, de que no se pierde la salvación. Entonces, la carta a los hebreos, hermano, entonces esa carta a los hebreos, entonces quiere decir que hay que arrancar todo ese libro. Sí, amén, amén. Porque dice que si pecaremos voluntariamente. Sí, amén. Pero entonces el autor del libro de los hebreos, hermano, está equivocado a los teólogos de hoy. Y yo creo con todo mi corazón y con toda certeza, yo lo creo que es el apóstol Pablo. Porque si pecaremos voluntariamente, ya no queda más sacrificio. Entonces aquellos que dicen que están bajo la gracia, ¿en dónde queda pues? Amén, amén. ¿Qué significa? Si pecaremos voluntariamente. Porque, hermano, el autor del libro de los hebreos enseña que esas cartas eran para un pueblo que se había convertido a Cristo. Sí, amén. Y ese pueblo, hermano, es exhortado por el mismo apóstol Pablo en la carta a los hebreos. Sí, amén. Entonces, Pablo, que es el autor, hermano, de los hebreos, le dice, escúchelo bien, si pecaremos voluntariamente. Entonces los que dicen, no, estoy bajo la gracia. Pero estoy bajo la gracia. Están bajo una vil desgracia que Sí, desencadenará amén. cuando mueran una condenación eterna. Sí, amén. Entonces, si hay dolor en su vida, no me diga amén. Espero que haya dolor en su vida, hermano. Por eso es de que he decidido subir todos los videos que no he subido, hermano, que están guardados en una carpeta. Amén, gloria a Dios. Porque en realidad hay una gran carencia, hermano, de conocimiento de esta palabra bendita de Dios. La mayoría de los pastores no lee la Biblia, hermano. Cuando digo no lee la Biblia, no la ha leído, hermano, así como se debe leer Génesis, Apocalipsis. Amén, amén. Vuelvo a reiterar, para sacar un mensaje es los libros que coordinan como eslabón, como cadena. Los que están coordinados, hermano, como los proféticos, hermanos de profecía. Pero para entender la palabra hay que leerla completa. Y muy pocos pastores a nivel mundial han leído tan siquiera la Biblia unas 2 o 3 veces completa. Amén,
Amén, amén. Por eso cuando sacan enseñanzas, son enseñanzas que van fuera de todo respaldo de un contexto. Amén, amén. Completamente descontextuados los mensajes. Entonces, la preocupación debe de estar en usted y en mí. Número uno, que nosotros haya gracia. Que haya gracia de verdad en nosotros. Una gracia que va en un proceso de purificación de nuestra alma para que entonces concrete esa salvación necesaria. Amén, amén. ¿Me está escuchando? Amén. Número dos, y debe usted también, hermano, estar conocido y sabido, hermano, que debe de haber en usted, si hay gracia, un dolor en su corazón por las multitudes afuera de los que se llaman cristianos y los que no son cristianos, de que necesitan un evangelio Amén, real. amén. Escucharle un evangelio verdadero. Sí, amén. ¿Me está escuchando? Un evangelio donde le muestra que es seguir a Cristo. Como próximamente, tal vez el domingo, tronco este mensaje de la gracia y voy a refutar doctrinas heréticas y diabólicas destructoras. Como la salvación de una vez y para siempre. Dios me perdonó mis pecados presentes, pasados y futuros. Y también, hermano, la doctrina diabólica que un hombre, hermano, reconocido, y no me interesa que se enoje la gente. A mí me enseña que Pablo dijo: tengan cuidado con Alejandro el herrero. Amén. Y otros que estaban enseñando que la resurrección ya se había efectuado. Amén, amén. Un hombre llamado John MacArthur, hermano, un teólogo. ¿Ve por qué surgió la teología? La teología lo que hizo es quitó el mensaje verdadero. Amén, Y amén. suavizó un mensaje en cuestión de la cruz, suavizó un mensaje en cuestión de la condenación eterna, suavizó un mensaje en cuestión de la demanda que Dios a través de su palabra le hace a todo aquel nuevo adepto que viene y se entrega por completo a Cristo. Amén, amén. Porque este hombre y muchos hombres dicen que el que se suicida, incluyendo pastores, van al cielo. Mentira del diablo. Muchas vamos a agarrar, hermano. Gloria a También Dios. la herejía Dios te ama como evangelismo. Sí, amén. Si es bíblico decir a la persona Dios te ama. ¿Me está escuchando? Amén, amén. Si Dios castiga o no castiga. Amén. O como una herejía diabólica catastrófica que sacó un hombre, hermano, que la verdad no es cristiano. Desde que el Señor vino a mi vida, sé que nunca ha sido cristiano. ¿Cómo se llama? Ese que dijo que no lean los salmos ni el Antiguo Testamento, porque allí habla de un Dios airado. Santo Dios. Jesús Adrián Romero, una persona, hermano, que no es más que una ente demoníaca que está haciendo, hermano, que las multitudes ciegos que no tienen la gracia de Dios sigan a los hombres. Amén. Porque dice la palabra que el impío huye sin que nadie lo persiga. Amén. Quien anda impíamente ve a un cristiano que se está esforzando en verdad y huye. Lo ve en la calle y le saca la vuelta. Lo ve de frente y se tapa los ojos y dice: con que no me vea. Porque su propia carencia espiritual, o sea, su propia vida inicua, hermano, es reprendida por una persona que sin que le reprenda, con la propia y misma presencia de alguien que está viviendo en justicia, se siente ofendido y ofendida. Amén, amén. Viene la persona, ve a alguien que está luchando en verdad y se siente, hermano, ofendido. Se siente avergonzado y avergonzado. Entonces viene el justo caminando y entonces el que anda impíamente dice: le saco la vuelta. Aunque iba a llegar a esa esquina, mejor Amén. le saca la vuelta. Sí, amén. Decir la verdad. Entonces, este hombre que se hace llamar cristiano y que no lo es, y hace mucho tiempo lo dije, Amén. Jesús Adrián Romero. Qué bonito nombre, hermano, para que lo tenga un inicuo, ¿va? Amén. Que no vean el Antiguo Testamento ni lean los Salmos. Por eso ustedes saben cruz de amor. Amén. Porque ahí se oye de un Dios airado, dijo el hombre. Ahí se habla de un Dios vengativo, de un Dios terrorífico. Que el Señor reprenda en hebreo, Amén. dice que pecare voluntariamente no le queda más que una expectación de igual de fuego y de castigo eterno. Amén. Ese Dios, es más, un día voy a predicar del Dios airado, hermano. Gloria a Del Dios. Dios de ira. Porque hoy nomás el Dios de amor. Y todos se gozan porque sin darse cuenta quieren escuchar de un Dios de amor que les permita hacer toda clase de pecado y los siga amando. No. Usted vive en pecado, usted enfrentará a un Dios airado. Amén. Vivo en pecado, Dios dice en su palabra que enfrentaré a un Dios airado. Amén. De hecho dice en Salmos, Dios dice: ya tiene la espada desenvainada, Amén. limpia y resplandeciente, para dar justa retribución a los impíos. Amén. Oh, ese es el Dios que yo creo. Amén. ¿Quiere verlo airado? Viva
viva en pecado y muera en pecado. Amén. Quiere verlo como el Padre amoroso y misericordioso que le diga: pasa el gozo de tu Señor. Vivamos en santidad, vivamos en integridad, vivamos en obediencia a ese Dios eterno que está en la Biblia. Amén. ¿Se da cuenta la gran necesidad que hay, hermano? Que usted, que no le gusta evangelizar, diga: Señor, dame amor y carga por esas almas. Y sobre todo, que no les diga algo que no es bíblico. Que les hable exactamente tu palabra, para que esas almas que están allá adentro, atadas por su engaño de un amor enfermizo, porque hoy creer que amar es tolerar. Yo amo a mis hijos, pero nunca voy a tolerar. Amén. Amo a mis hijos, pero no voy a tolerar. Amén. Amén. Dios ama a sus hijos, pero Él no tolera el pecado. Entiéndalo, hermano. Dios no tolera el pecado. Y Dios lo sabe porque no miento. A pesar que gente dice que me entiende, yo no miento. Amo a mis hijos, amo a mi esposa, amo a Cristo sobre todo, pero amo a mi familia, pero no jamás voy a tolerar. Amén. Amén. Aunque eso traiga dolor en mi corazón, y Dios lo sabe, no voy a tolerar. Entonces, ¿hay una preocupación en nuestro corazón? Dios quiera que sí lo haya. Porque recuerde que todo pecador no arrepentido, o todo impenitente, eso significa alguien que no se ha arrepentido, es un alma, es un reo, que en cuanto muere irá al infierno. Y si usted no llega y le da el mensaje que verdaderamente debe de ser, aquella persona estará confiada diciendo: me dijeron que Dios me ama. No va a tener la conciencia despierta de su pecado para arrepentirse, para que no se pierda eternamente. Amén. Es como si usted dice a uno que está enfermo y usted es doctor. Recuerde que la Biblia habla de doctores. ¿Qué? ¿Doctores qué? ¿Habla la Biblia, hermano, de doctores? No lo leí. No, la palabra no recuerdo. Nulos. Doctores nulos. ¿Se acuerda quién lo dijo? No lee la Biblia, hermano. Yo sí insto a que lean la Biblia. Amén. Amén. Ustedes son doctores nulos. Les digo un nombre. Ok. Todo esto enseña claramente la palabra, hermano, que debe de haber, como dice la Escritura, es mejor la verdad que te hiere. Y la verdad hiere. Amén. Amén. Lacera, golpea, pero te puede hacer reaccionar. Amén. Amén. Que la mentira que mata. Amén. Si usted es un doctor, ojalá no sea un doctor nulo, que cuando vea al paciente, un pecador no arrepentido, le diga: mira, tu alma corre peligro, tú mueres, pero con gracia. Yo así lo voy a decir, que así rápido, tu alma va al infierno, porque la palabra enseña esto. Pero hay oportunidad. Bueno, estoy diciendo catastróficamente ahorita, pero evangelizando tiene que haber gracia, porque si no me lo cuelgan a usted. Amén. 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 De igual manera, desde los púlpitos debemos predicar la palabra de verdad. Debemos de enseñar la gracia tal cual enseñó el apóstol Pablo. Y vemos, hermano, que el apóstol Pablo en Romanos 6:15 está diciendo: no es cierto que podemos seguir pecando si estamos bajo la gracia. El que está bajo la gracia ya no peca. Amén. Romanos 8:2. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado del diablo. En pocas palabras, no hay gracia. Amén. ¿Me está escuchando? Vayamos ahí a Romanos 8:2. Ya vimos la preocupación de Pedro, ¿verdad? Sí, amén. Ahora vayamos a la preocupación, hermano, de Pablo en Romanos 8:2. Ya lo hemos leído, pero es necesario que se aclare aún más. Dice Romanos 8:2. Ya sabe que en el verso 1 dice: pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Amén. Ok, para los que confiamos en Cristo y hemos entregado nuestra vida verdadera a Cristo. Y el verso 2 confirma cómo es una entrega a Cristo verdadera. Amén. Dice en el verso, leemos el verso 1: porque no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Amén. Esto es, para los que andamos, no para los que andamos en la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Ahí en el verso 1 está hablando: el que anda conforme a la carne, ¿qué hace? Peca. El que anda conforme al Espíritu vive una vida en santidad. Amén. Amén. Y el verso 2, en la versión lenguaje sencillo, dice: ahora, por estar unidos a Cristo,
el Espíritu Santo nos controla y nos da vida. Eso es salvación. Amén. Eso es una gracia verdadera, hermano, que comienza a controlarnos para entregar el pecado y para llevarnos como conclusión a la salvación. Amén, amén. Si usted dice, ay, es que no me detuve, como una persona que ahí llegó con los hermanos, el hermano, familia del hermano Roberto, y sacó todo su arsenal diabólico, hermano, no se controló, Amén. aventó todo. Sí, amén. Amén. Ahí se da cuenta que no hay una gracia, hermano, por ese Espíritu Santo que controla. El cristiano verdadero es controlado, iglesia, créalo, Sí, amén. por el Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando la gente dice que nos lavaron el cerebro, no, nos controlaron. Aleluya. A los bendito. cristianos Amén. verdaderos. Sí, amén. Una cosa, hermano, es tener que arrepender a quien se tenga que arrepender y mostrarle que está mal a los que están en el mal. Y otra cosa es que usted viva en la carne. Sí, ¿Me amén. está escuchando? Entonces dice que estamos controlados por el Espíritu Santo y nos da vida y nos ha librado del pecado y de la muerte. Entonces ya somos librados del pecado, ya no pecamos. Entonces vamos ahí mismo, Romanos 3:28. Y dice, ahí en la Nueva Traducción Viviente, Romanos, ¿qué le dije? Dice, la Nueva Traducción Viviente, así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. ¿Quién me presta la versión? Aquí vamos a agarrar, verás, la Viviente. Gracias. Escúchelo bien. Entonces vimos la preocupación del apóstol Pedro, ¿verdad? Sí, amén. Y vimos también al apóstol Pablo, hermano, en el 8:2, amén. Y vemos ahora al apóstol Pablo una vez en el capítulo 3, verso 28, donde dice, así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Ahí va a decir la gente, amén, amén. Sí, Síganle leyendo más abajito. Amén, amén. Porque la verdad, hermano, que leyendo así ciertas partes esporádicas de los libros de Pablo, hermanos, se cree claramente, cualquier ingenuo dice, no, entonces sí, o sea, yo levanto mi mano, recibo a Jesús, aunque siga pecando, ya soy salvo. Amén. Pero si sigue leyendo, hermano, se le va a caer esa risa, esa sonrisa. Amén, amén. Y dice, así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Los impíos dicen amén. Y cuando digo impíos, las multitudes que se llaman cristianos. Sí, amén. Pero luego sigue diciendo el apóstol Pablo, verso 29. Después de todo, y hace una pregunta. ¿Acaso Dios es solo el Dios de los judíos? Porque ellos vivían bajo la ley. Amén, amén. Fíjense cómo Pablo bien preciosamente, hermano, hace una retórica. Amén. Dice, o sea, les hablaba y les hablaba, pero hermano, pues, no había entendimiento. Dice, después de todo, ¿acaso Dios es el Dios solo de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Porque los gentiles hacían alarde de la pura gracia. Amén. ¿O no? Y los judíos de la ley, que guarden la ley, que no coman el animal ahogado, ni con su sangre. Amén. ¿Escucha o no? Sí, amén. Escúchelo. Pero aquí Pablo habla de la ley de los mandamientos. Sí, amén. No de los lavamientos, hermano, de los pies y platos y todo. Aquí hay, hermano, aquí ha llegado gente con ese chamuco de la religiosidad. Hermano Luis, ¿cuándo lavamos los pies? Pues láveselos y que le ruguen ustedes, los tienen muertos. No, pero los hermanos, porque yo donde me congregaba lavaba los pies. Pues a lo mejor andaban con las uñas de fuera ya feos y se miraban sucios y hubo misericordia del pastor. Digo, yo se los voy a lavar. Aquí los bañamos a todos. No, eso ya no es para nosotros. Amén. Después de todo, ¿acaso Dios es el Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Claro que sí. Hay solo un Dios y el Dios declara justos a judíos y gentiles. Está diciendo, es el mismo Dios, no hay otro. Porque pareciera que hay dos dioses, ¿no? Amén. Uno que quiere que guardemos la ley según las doctrinas heréticas. Amén. Y según la doctrina de Cristo, hermano, estamos en la gracia, pero guardando la ley. Sí, amén. De una manera diferente. 8:2 Romanos. Amén. Que por su Espíritu Santo guardamos la ley. Amén. Escúchelo. Y aquí vamos a ver quién guarda la ley. Aquí es donde derribamos la ignorancia de muchos cristianoides. ¿Quién guarda la ley? ¿Quién es perfecto? Somos humanos.
Y como dijo un hombre, que su hermano reprendió porque tiene como 40 años de cristianos, reprendió una congregación completa, casi dijo el hombre. Santo. Y todos le contestaron: estoy en un proceso, soy ser humano, que el Señor lo reprenda. Amén. ¿Son seres humanos? Sí, pero ya no vivimos bajo la autoridad y dominio de nuestra humanidad. Sí, amén. Bueno, eso es lo que yo creo, que ya no vive bajo esa humanidad. Dice: hay un solo Dios y Él declara justos a judíos y a gentiles, únicamente por medio de la fe. Y sí, por medio de la fe somos justificados. Entonces dice, verso 31, entonces, si hacemos énfasis en la fe, no dice pregunta. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley de los mandamientos? Santo. Está bien claro, hermanos. Amén. Yo lo entiendo, pero dice que la gente ignorante no lo entiende. Amén. Dice, entonces, si somos justificados por la fe, escucha, si somos justificados por la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley de los mandamientos? Por supuesto que no, dice Pablo. De hecho, solo cuando tenemos fe verdaderamente en Cristo, cumplimos verdaderamente la ley. Sí, amén. Todo aquel que dice, ¿quién guarda los mandamientos? Los que verdaderamente han creído en Cristo. Sí, amén. Los que verdaderamente han dicho, Señor, yo creo en ti, te entrego mi vida, no nomás levanto mis manos, no solamente te confieso por confesarte, te confieso por fe, te creo, me entrego, deseo que seas mi Señor. Y entonces esa vida comienza por fe a ser justificado y comienza como fruto a guardar la ley. No mentirás, no matarás, honra a tu padre y a tu madre. Hay gente que se le pregunta, ¿a poco eres cristiano? Sí, cuando levanté mi mano, honras a tus padres, eres un rebelde. Sí, amén. ¿O no? Amén, amén. Si ustedes hijos son rebeldes, ¿dónde está la bendición de Dios en su vida como salvación? Si usted como creyente es rebelde, ¿dónde está la salvación de Dios Aleluya. en su vida? Sí, amén. ¿No es verdad? Amén, amén. Ya vimos la otra vez que los hijos parecen, y mucha gente parece como que se tornan cuadrúpedos. ¿Ya? Cuando se enojan, fulana. Amén. Cuando están enojados así son, Sí, amén. fulano. O sea, se convierten en becerritos y becerritas. Amén. Y ya más se quita el enojo, fulano, mande. Amén. Pero no se enojan, y si usted como adulto y casado también, entonces, ¿qué tengo? ¿Ovejas? ¿O tengo un redil, hermano, de donde se vende leche? Dios bendiga su palabra, hermano, y nos bendiga, amén, antes de que se me ofusquen. Entonces estamos viendo que la gracia, hermano, es real. Entonces Pablo dijo en Romanos 3, 28 al 31, dice que realmente nosotros somos justificados por fe. Pero si somos justificados solamente por la fe, ¿nos olvidaremos de guardar la ley? No, porque el que realmente ha creído por fe, guarda la ley. Sí, amén. Entonces, ¿qué mundo vemos hoy en la cristiandad? Vemos un mundo que dice, yo peco porque me enseñó mi pastor. Ay de los pastores. Y a todo pastor que me pueda ver por YouTube, hermano, los invito encarecidamente que lean Ezequiel 34. Todo ese capítulo habla para los pastores que no se preocupan por las ovejas. Amén. No es preocuparse, escúchelo por amor de Dios. No es de preocuparse de que si se va a sentir mal. Usted se siente mal y yo le aplaudo, como dice la palabra. ¿Dónde lo leímos? Ábrelo, por favor. 6, ¿Qué es? 12. No. Ezequiel. Donde dice Dios a Ezequiel, apláudeles por su pecado. Diles, qué bueno, ahora por ustedes, por sus pecados, les ha venido el asedio. Dios les dice, búrlate de ellos, apláudeles. Sí, amén. Entonces, la palabra cuando se predica, hermano, es una predicación cuando es verdadera palabra, ofusca, ofende y hiere los sentimientos no entregados a Cristo por causa del pecado. Sí, amén. ¿Me está escuchando?
Entonces no me debe de preocupar, no debe preocupar a ningún ministro del evangelio que se sienta mal. No debe preocupar. Debemos decir, si usted no vive así, si usted no vive así, si usted vive así, usted no es cristiano. Y no estoy diciendo solamente a una persona específica. Por ejemplo, si usted odia, miente, roba, toma, fuma y hace todo lo que el pagano hace, usted no es de Dios, usted no ha nacido de nuevo, usted no ha recibido la gracia de Dios. Ya el que vive así se va a ofuscar porque va a decir, mi pastor que tuve hace años me dijo que yo era cristiano. No, la palabra de Dios enseña. Entonces está viendo la preocupación, hermano, tan eminente, hermano, que debe de haber en nosotros y que hubo, hermano, en Pedro, Pablo, y yo lo creo que en todos los discípulos. Creo que todo eso, hermano, es una preocupación, porque aún Pablo dijo, temo que mi muerte, y Pedro dijo también algo parecido, entrarán encubiertamente lobos, y entre ustedes, dice, entre ustedes se levantarán. Y hoy en organizaciones se levantan, hermano, con otras doctrinas y etcétera. Es lo que está pasando, porque no hay nada nuevo, porque ya pasó anteriormente. Entonces, cuando las personas son confrontadas con la palabra, por causa de su deficiencia, por causa de su vida descuidada en pecado, ¿qué dice la gente? No me juzguéis, yo soy salvo por gracia. Pero Pablo dice que si somos justificados únicamente por la fe, ¿nos olvidaremos de la ley? Claro que no. Los que realmente creemos por fe, hemos creído por fe en Cristo Jesús, entonces verdaderamente guardamos la ley. Y estamos hablando Nuevo Testamento, Romanos, o no me digan que está en el Antiguo Testamento, Romanos. Está en el Nuevo Testamento, Romanos 3, 28 a 31. Y les aconsejo que los que ven esta predicación, que lo vean en la traducción viviente. Porque cuando yo comencé a predicar, no tenía traducciones, solamente esta biblita que tengo aquí, que tiene toda la vida que Dios me alcanzó. Es la 60. Y ahí mismo se entiende, pero dice que los indoctos y los ignorantes no la entienden, y por eso toda la vida la malenseñan. Sí, amén. Ok. Si usted y yo leemos, hermano, así nomás, como ahorita le hicimos un verso, y no continuamos a leer lo demás, veremos que entonces la salvación, como se enseñó, puede entenderse que es como la han tergiversado hoy los guías ciegos. Para entender la doctrina de Cristo, hermano, la palabra de Dios, hay que leer el capítulo, hay que leer, hermano, todos aquellos contextos y textos que son, hermano, lo que respaldan y confortan aquel significado, aquella enseñanza. Amén. A través, hermano, de lo que hoy usted conoce como la teología, lo dije hace tiempo, es como se ha desvirtuado las escrituras terriblemente, como lo vimos, hermano, del Talmud. Hoy las teologías, hermano, usted puede mirar muchos libros a nivel mundial, hermano, de creyentes, de teólogos que dicen salvación por gracia. Ellos dan su exposición, hermano, de cómo ellos dicen que la salvación por gracia es. Amén. Pero yo no ocupo teología. Yo creo que, hermano, usted y yo mejor seamos estudiosos, que es teología. Seamos estudiosos de la Escritura a través de la luz del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Yo le puse aquí, hermano, dice, si usted lee solo parcialmente la carta a los romanos, usted puede malentender la gracia. Muchos ya lo malentendieron, pensando que no necesita hacer nada, pensando que no necesita apartarse del pecado, de todo aquello que usted sabe que es del mundo, sino solamente tener fe en Jesús. Pero recuerde que creer en Jesús significa confiar y depender en Jesús. Pero si usted lee la carta en su totalidad, como fue la intención, y sigue siendo la intención siempre de que se lea completamente la palabra, amén, veremos, hermano, que tenemos que hacer morir nuestra propia naturaleza pecaminosa. Pablo habla mucho, dice, hacer morir los deseos de vuestra naturaleza pecaminosa. Aún en Gálatas dice que los deseos de la carne son 5 o 19 en adelante, ¿qué son? Adulterio, fornicación, borracheras, orgías, etcétera, etcétera. Y hay mucha gente, hermano, que no ha entendido lo que es la salvación por gracia, que aún viviendo en pecado como adulterio, hermano, los teólogos y muchos guías ciegos, cuando digo guías ciegos me refiero a los pastores. Dicen, no, es que si es salvo, no le digas salvo, se fue por un tiempo, está en el mundo. No, digamos, llamemos a las cosas por su nombre. Cualquier persona que vuelva al pecado, dice, le aconteció el verdadero proverbio. Ahora, aclaremos algo. Pródigo
El pródigo solamente una vez se va al mundo y ya nunca más se vuelve a ir. Si una persona se ha ido 2 veces a pecar, ese no es pródigo. Ese es el que está clasificado por 2 de Pedro 22, es un cerdo o un puerco. Amén. Amén. Dice, le aconteció el verdadero proverbio del perro vuelve a su vómito. Amén, amén. Entonces, si leemos toda en su totalidad las cartas, veremos, hermano, que la Biblia nos enseña que tenemos que hacer morir nuestra naturaleza pecaminosa para poder agradar a Dios. Entonces, si nosotros verdaderamente no agradamos a Dios, hermano, no veremos la gloria de Dios. ¿Y qué es agradar a Dios? Cuando usted y yo vivimos en obediencia a Él. ¿Y qué es vivir en obediencia a Él? Vivir en santidad. Vayamos a Romanos 8:8. Rápidamente, iglesia. Romanos 8:8. ¿Lo tiene? Dice, por eso, los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradarlo. ¿Me está escuchando? Amén. No pueden agradarlo. Pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, escúchelo bien. El que vive, ¿qué? Vamos a verlo con calma. Mire, hermano, este mensaje no lo puedo terminar. En vez de por carrerearme, dice, leemos otra vez el 8 con tranquilidad, el tiempo que nos resta, el tiempo que se desea. Sí, amén. Para usted, para esa gente que dice, yo soy salvo por gracia. Y aún hay gente, hermano, con demonios en su cabeza y en su cuerpo y en todo su ser. Que dicen, ¿abramos una iglesia? No, no es tiendita. Amén. No es abrir un negocito. Ojalá que me oigan por internet, hermano, esta gente que quiere abrir iglesias. No es porque comió frijoles Amén. y se sintió evangelista o predicador al día siguiente. Amén. Es porque hay un llamado de Dios, hay un llamado verdadero, y lo reitero. Voy a predicar, hermano, el encuentro yendo rumbo a Damasco. Amén, amén. Todo pastor debió tener un encuentro yendo rumbo a Damasco, como lo tuvo Pablo. Amén. Un encuentro verdadero. Sí, Un amén. encuentro donde el ministro tiene un contacto real con Dios. Sí, amén. Real con Dios. Real. No porque el pastor dijo, nos quiere ayudar a predicar. No, porque tuvo un verdadero contacto con Dios. Un encuentro con Dios real. Sí, amén. Y ese encuentro con Dios real respalda a la persona porque predica la palabra con celo, no temiendo, hermano, los ataques del mismo infierno. Sí, ¿Me está amén. escuchando? No se puede así, hermano. Hay muchos enchamucados que abramos una congregación. Amén. Si esos que dicen abramos una congregación son los que han tenido por maestros guías ciegos, y si han tenido por maestros guías ciegos, imagínense cómo están ellos, completamente Amén, amén. ausentes de toda percepción espiritual. Entonces, ¿qué van a hacer? Torcer peor lo que hoy ya está bien torcido, Sí, amén. lo que llaman cristianismo. ¿Me está escuchando? Entonces dice Romanos, y eso la gente se enoje. Yo he escuchado a mucha gente, no, pues yo iba a abrir una iglesia. No, pues yo creo que abrimos una iglesia. No. Y mucha gente así lo ha hecho, hermano. Y ya han abierto congregaciones, y hoy que vemos puros corrales donde crían cuadrúpedos para la carne en costillita. ¿Sí, hermano? Leña para el infierno. Dice el verso 8 del capítulo 8, hermano, y quiero leerlo con detenimiento. Es lenguaje sencillo. Por eso, los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradarlo. Entonces, si alguien está viendo el pecado, vive obedeciendo sus deseos, Amén. sus malos deseos. Entonces, no agrada a Dios, no verá la gloria de Dios. Amén, amén. O sea, no es salvo, no será salvo. Verso 9. Pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Mire, Pablo, yo le dije hace tiempo una predicación que Pablo sí se atrevía a decir, muchos no son salvos, Amén. muchos no tienen gracia de Dios. Hermano, he leído la Biblia para la gloria de Dios y para bendición, hermano, de los que me oyen y bendición de mi alma. He leído la Biblia hasta el cansancio. La he leído y no me canso de seguirla leyendo. Por eso reprendo con toda seguridad, con justo juicio.
Amén, amén. Así que si usted quiere opinar algo, mejor mire, si no ha leído la Biblia, mi lema es 10 veces completa. Sí, amén. 10 veces completa, 10 veces. Ya 10 veces creo que ya medio puede contender por la fe. 10 veces ya medio puede, de veras, hermano. 10 veces. Pero me gustaría que la leyeran unas 100 veces, entonces ya va pudiendo contender. Sí, amén. Que no ha leído ni siquiera una sola vez. Exacto. Amén. Hermano, la verdad, lea la palabra, coma la palabra, comámosla. Amén. Oseas 4:6. Amén. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Sí, amén. Imagínese que si yo estoy engañando, todo va a decir usted amén. Pero si usted lee la palabra, las Santas Escrituras, va a decir, no, esto no es amén, mi hermano. Aquí dice así. Amén. Amén. Y dice el verso 9, pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, porque dice, si viven ustedes, está cuestionando su salvación. Amén. Está cuestionando si hay gracia. Si viven ustedes, ¿me está escuchando? Sí, amén. Ya no tienen que seguir sus malos deseos. Me detengo. ¿Cuáles malos deseos? Bueno, porque la gracia de Dios, que es Cristo a través de su Espíritu, ya te va a gobernar y no va a hacer que te gobierne tus malos deseos. Amén. Amén. Actitudes cualquiera que sea pecado. Sí, amén. Pero si usted dice, ay hermano, esto se me salió, ay hermano, no puedo dejar, sigue gobernado por sus malos deseos. Amén. Entonces no está el Espíritu Santo, como dice en el verso 9. Pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. Sí, ¿Y amén. cómo sabemos que es obedecer al Espíritu de Dios? Aquí está la palabra. Sí, amén. Cuando usted, por ejemplo, supongamos que usted es recién convertido, escúchelo bien hasta dónde llega la gracia bendita de Dios. Escúchelo por amor de Dios, hasta dónde llega la gracia bendita de Dios. Amén, amén. Pues yo no creo que, pastor, ¿puedo ir al baile? Así hay gente. Aquí hay muchas congregaciones de esas. Pastor, ¿puedo ir al baile? Sí. Usted nomás no tome, tampoco fume, puede ir. Y ahí van, hermanos, fiestas. Sí, amén. Y ahí, hermano, un creyente verdadero no puede ni siquiera tomar esa expresión de ignorancia. Amén. Porque el Espíritu Santo, si está en él o en ella, sabe que aunque no ha leído por ser nuevo creyente, no ha leído la Escritura, sabe que no hay una comunión con las tinieblas. Sí, amén. ¿Hasta dónde llega la gracia de Dios? De maravillosa. Amén. ¿Me escuchan? El Espíritu Santo demuestra que no lo puede hacer. Amén, amén. Pero hoy puede ir a la fiesta. La gente que dice, hermano, puede ir a la fiesta es porque es gente mundana. Sí, aleluya. Es gente del mundo. Amén. Es gente del mundo. Nunca ha habido nada, ni así, ni así de. Haga de cuenta que apachura con unas pinzas de presión, mi dedo de arriba y de abajo así de. Y lo que queda adentro es lo que han recibido de gracia. Exacto. Menos nada. Menos nada. ¿Ok? Pero si el Espíritu de Dios, los que son chismosos también, Amén, amén. como la que comió hot dogs, Sí, amén. la que comió hot dogs con Jesús. No me quiero meter en problemas, dijo la doña, pero agarra un mensaje que otra persona le manda y mire lo que dicen de la otra persona, y no se quiere meter en problemas. Los chismosos no son hijos de Dios. Amén. No, Sí, amén. porque el chisme, ¿qué es lo que lleva? Pero que se debían preocupar antes de que pase lo que es horrible. Es para destruir. El chisme es para destruir. Y son chismes, hermano, porque vive Jehová. Que se ha levantado el diablo, hermano, a través de lo que comió un hot dogs. Y de mucha gente. No importa. Como dijo el salmista, si fuera de mi enemigo, si fuera de aquel nombre, el que come de mi plato, mi amigo se ha levantado. Sí, así amén. ha pasado. Y gloria a Dios, hermano, es lindo. Es lindo que la gente crea todo lo que estas personas dicen, no importa. Un día mi Dios sacará toda la luz. Un día Dios levantará, hermano, dirá, eso aquí fue. Aleluya. Por eso yo creo, hermano, que esta carne tiene que aprender a morir. Que dijeron esto, gloria a Dios. Lo que no estoy de acuerdo es que esa gente sirva. Lo que no estoy de acuerdo es que las tengan, hermanos, sirviendo porque son contaminantes. Son cristianos tóxicos. Sí, amén. Amén. ¿Pero seguimos o no seguimos? Sí, amén. Amén. Gócese. Dice, pero si el Espíritu Santo de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios.
El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. ¿Qué está diciendo? Si ustedes están viviendo en pecado, no tienen Espíritu Santo. Porque si tienen Espíritu Santo, entonces son salvos, porque la gracia fue derramada en ustedes. Y entonces el Espíritu Santo ya no les permite que sean guiados por sus malos deseos. Sí, amén. Pablo les dijo a ellos, muchos no son cristianos, en otro lenguaje, Sí, amén. no así tan sin pelos en la lengua como se dice su servidor. Amén. Sí, amén. Dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Se fija, hermano, lo terrible. Y si tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué hay? Un dejar de ser gobernado por nuestros malos deseos. Sí, amén. No importa lo que nos haga, hermano, créalo. Estoy en contra de esas mentiras. Y así hay mucha gente y tienen embobada gente. Hay grupitos en las congregaciones, hermanos, grupitos que nomás se la dedican a estar murmurando. Sí, amén. A puro murmurar, que la hermana fulana se casó, que no sabe hacer de comer, que fulana ni siquiera esto. En las iglesias cristianas hay eso. Sí, ¿Me amén. está escuchando? Y luego comienzan, hermano, a hablar disparates. Amén. Que un ángel de Dios vino a mi casa y que me dijo, dame de comer. Y la gente no cambia en nada. Amén. Disparates, tuve revelación, tuve sueños. Hoy créalo, se lo digo delante de Dios. Escudriñe, examínelo todo. Amén. Pero sobre todo le digo Juan 4:1. Primera de Juan 4:1. Examina los espíritus, porque no todos vienen de Dios. Así que los sueños, en la gran mayoría que hoy se ven, no son de Dios. Sí, amén. Amén. Y si son de Dios, debo ver que esas vidas son vidas, hermano, que se muestra un cambio de verdad, Sí, en amén. santidad y abandono de pecado. Amén. Pero si son personas chimoleras, personas que hablan como la que comió Job 2 con Cristo, hermano. Santo Dios, para empezar, se haya caído muerta. Para empezar. Y ahí, pero muerta para siempre, porque en pecado mueren para siempre. Juan cayó muerto porque su humanidad no podía, hermano. No se puede contemplar la gloria de Dios en nuestra carne. Amén. Amén. Entonces dice, hermano, el verso 10: por culpa del pecado sus cuerpos tienen que morir. Pero si Cristo vive en ustedes, también el Espíritu de ustedes vivirá. Porque porque Dios los habrá declarado inocentes. Amén. Brincamos rápidamente al verso 13, porque quiero avanzarle. Y dice, si ustedes viven de acuerdo a sus deseos, morirán para siempre. Pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán vida eterna. Entonces la gracia nos lleva a poner fin a los pecados. Sí, amén. ¿Para qué? Para ser salvos. Amén, amén. Entonces la salvación no es instantánea, ni la gracia es instantánea en su totalidad. La gracia es la primera que es derramada, pero ella comienza gradualmente a obrar y comienza a crecer la gracia en nosotros conforme nosotros le permitamos obrar a la gracia de Dios. ¿Cómo? Obedeciendo. Porque dice que si por medio del Espíritu Santo hacemos morir nuestras obras de la carne, entonces, ¿qué dice el verso 13? Por medio del Espíritu Santo ponemos fin a esos malos deseos, tendrán vida eterna. ¿Sabe qué significa? Tendrán vida eterna. Entonces serán salvos. ¿Dónde está lo que enseñaron? Levantas tu mano y eres salvo. Sí, amén. Y siguen teniendo sus malos deseos. Por ejemplo, hermano, he hecho mucha remembranza, mucho renombrar el odio. Un cristiano verdaderamente no odia, hermano. Amén. Es verdad que querían golpear a mi hijo y él me marcó porque lo querían golpear, así fue. La gente levanta falso, pero del mundo, hermano, los amigos del mundo, no tengo molestia. Y ese fue en las redes sociales lo que le mandó a esta que comió Job 2. Y esta que comió Job 2 lo mandó a otra que estuvo con 4 ángeles. Como 4 ángeles. ¿Por qué no vino y le dijo, no andes de chismosa? Eso es un chisme, eso es mentira. ¿Verdad? Pero no, van mandando. Y sabe, hermano, la verdad vive Jehová, que es verdad. Me sabía defender en el mundo. Y mi pan de cada día era pelear. Para mí mi deporte era pelear. Cuando mi hijo me dijo eso por teléfono, yo salí en la camioneta rogando a Dios que no le hayan hecho nada. Y rogando a Dios que no me permitiera, sino miraba que lo estaban golpeando, defender a mi hijo. Y Dios lo hizo. Mi hijo ya venía en camino, me dijo, papi, no te preocupes, ya venía. Los vidrios quebrados. Dios no va a permitir que otra vez, hermano, yo empuñe mi mano. En verdad no lo va a permitir.
Así me pongan su cara aquí y me digan, ¿qué? Así como el que quiera golpear a mi hijo, ¿qué? Vámonos, hijo. Porque Dios sabe, hermano, que el que tiene el Espíritu Santo de Dios, dice, hace morir sus malos deseos. Sí, amén. Y algo terrible, hermano, que había, hermano, en mi vida, si algo era, yo creo que no era vicio para mí tomar, yo creo que para mí no era vicio, hermano, las otras cosas que había, para mí vicio era pelear. Ese era mi vicio. Y Dios va a tratar donde, a ver, el enemigo va a decir, a ver si es cierto. Y en verdad, pongo a mis enemigos delante de Dios. Bendigo a mis enemigos. Los bendigo, hermano, y Dios se encargará. Aún la que comió hot dogs y la que tuvo visitación de ángeles. Que lleven lo que lleven, mis hermanos. Sí, amén. Vivo por Dios, temo a Dios, amo a Dios y muero por ese mi Dios. Sí, amén, amén. Entonces la palabra enseña claramente, mis hermanos, que en realidad el que tiene gracia de Dios es porque el Espíritu de Cristo está en ellos. Sí, amén. Y el Espíritu de Cristo hace que nosotros hagamos morir. Fíjese, el Espíritu dice así Romanos, ¿o no? Romanos 8:13. Si el Espíritu de Cristo está en nosotros, nos hace que hagamos morir nuestros malos deseos. Eso es gracia. Así que alguien que viene a Cristo por primera vez, lo primero que comienza a operar es la gracia. Amén, amén. No le podemos dar una salvación que todavía no se concreta. Amén. ¿Me está escuchando? Porque la gracia es lo que nos está diciendo, vas a tener que hacer morir tus deseos, amén. Y los comenzamos a hacer. Y cuando esa gracia bendita de Dios nos hace morir nuestros deseos pecaminosos, entonces culmina en una salvación gloriosa. Sí, amén. Le voy a dar el testimonio que usted lo ha escuchado. Un pastor estuvo evangelizando al aire libre, predicando al aire libre, hermano, en China. Y un hombre, hermano, se lo ha explicado varias veces, pero quiero explicar, porque no, por YouTube no ha subido. Entonces el predicador estaba allá. Aquel hombre, hermano, que tenía como 15 hijos y su esposa estaba a lo lejos. Él no levantó su mano. Él estaba allá atrás escuchando al pastor predicando y él sintió dolor en su corazón porque él se dio cuenta que era un pecador. Se arrepintió en ese momento y cuando se fue el predicador, ese mismo día, para que vean lo maravilloso que es la gracia de Dios. Voy a hablar de la gracia divina, hermano, luego, pero para que se goce y veamos realmente lo que la gracia de Dios hace. Quiero creer completamente que si usted recibe la gracia de Dios, hermano, así esa gracia va a hacer que todo lo que usted antes hacía, lo deje con la mano en la cintura. Bueno, se fue el predicador y entonces este padre de familia en China fue a su casa a comer. Y él tenía por tradición y costumbre que se servían una copita de aguardiente y antes de cada almuerzo y comida y cena, primero todos tomaban ese aguardiente. Amén, amén. Y cuando estaba ahí, recién convertido hace unas horas, vea lo que la gracia de Dios hace. Por eso si usted dice, es que dime el testimonio porque todavía no me enseñaban, no, es que todavía no ha habido gracia. O sea, porque esto no se trata de enseñanza, hermanos. Amén. No se trata de enseñanza, se trata de gracia. Vamos a hablar mucho de la gracia. Entonces, ¿qué pasó? Cuando estaban a punto de beber, primero oraron por los alimentos, porque con horas de cristiano, él aprendió a dar gracias a Dios. ¿Quién le enseñó? La gracia. Porque yo no creo que el pastor haya dicho, dé gracias por los alimentos. No, aquí no es de enseñanza, aquí es de gracia. Porque la gracia nos enseña lo que agrada a Dios. Amén. ¿Y qué pasó? Dice que estaba ahí. Y que vamos a orar, hijos, porque él era el único convertido. Vamos a orar. El padre de familia puede poner reglas. Y la verdad, hermano, cualquier rebelde la regla las odia. Amén. Y entonces cuando está ahí, hermano, orando, de repente, ¿qué pasa? Deténganse, hijos, por favor. Detente, mujer. Quiso agarrar su Biblia para ver si era pecado seguir tomando el aguardiente. Escúchelo, 2 horas que había recibido gracia de Dios. 2 horas. Hay creyentes con 40 años. Es pecado, pastor, esto. Con 40, 20, 30 años. Es pecado hacer esto. La gracia de Dios enseña que es pecado, que no es pecado, que es realmente agradable a Dios, que no es agradable. Sí, amén. ¿Y qué pasó? Deténganse. Pero como tenía 2 horas de que había recibido gracia de Dios, dijo, pues no sé manejar la Biblia. Tenía razón. Corrió a ver si miraba al pastor para preguntarle que si era pecado enojarse, porque dicen que allá no platiquen porque se ve mal. Falta gracia de Dios, ¿o no? No hagas cosas buenas que parezcan malas, ¿o no? Sí, amén. Eso hasta el mundo lo dice, hermano, y es bíblico. Escúchelo por amor de Dios. Salió y no buscó al pastor y no lo halló. Y al día siguiente mira al pastor y le dice, pastor,
Ayer lo anduve buscando a usted. Mire lo que la gracia de Dios hace. 2 horas. En lo que escuchó al predicador, entregó a su vida a Cristo, creyó en Cristo, se arrepintió y Dios derramó gracia. Sí, amén. Y ya le dice el pastor, ¿qué pasó? ¿Por qué me buscabas, hermano, con tanta insistencia? Porque yo, por tradición en mi casa, desde mis padres hasta mí y mis abuelos, tomamos una copa de aguardiente, tequila, antes de almorzar, comer y cenar. Entonces, cuando estábamos por tomarla, le dije a mi familia que se detuviera porque no sabía si era pecado. Quise leer la Biblia, pero nunca he leído, pastor. Y salí corriendo a buscar a usted para que me dijera si era pecado o no. Y el pastor se quedó viendo y dijo, bueno, ¿y qué hizo entonces? Me regresé a casa cuando no lo hallé. Y cuando di la orden, tomemos nuestra copa. Pero cuando nos la íbamos a tomar, el dueño de esta casa no quiso que la tomara. Sí, eso se llama gracia. Amén. Ay, la gente de hoy que dice que son salvos por gracia, chismean, mienten, odian, levantan falsos. No pueden dejar de ser adúlteros, pornográficos, mentirosos, etc. No pueden dejar de ser, hermano, el pecado que antes hacían, pero dicen soy salvo. Ese hombre no pudo tomar una copa porque él dijo algo que solamente por gracia pudo haber hablado. Y gracia significa intervención divina de la palabra Hadis. Y gracia significa gratificación. Vio que el hombre se sentía arrepentido, que quería cambiar. Dios derramó su gracia. Y cuando él quiso seguir siendo el mismo borracho de siempre, porque aún, hermano, socialmente se entiende ante la gente, ante la humanidad, que el tomar ocasionalmente una copa o una cerveza es alcohólico ocasional. Sí, amén. Y el Espíritu de Dios que moró en él, que él recibió al momento de querer tomar aquella copa, le dijo, detente. Sí, amén. Porque ahora hay nuevo inquilino en ese templo. Aleluya. Y ese hombre no era cristiano, sino hacía un día. Y ese hombre dijo, el dueño de esta casa no me dejó tomar el tequila. Y hoy gente dice ser cristianos, beben alcohol como todo tabernero. Fuman como el chacuaco del ingenio de tal. Pero dicen estar bajo la gracia de Dios. Oh no, la gracia cambia. La gracia influencia a dejar toda obra y deseo pecaminoso de nuestro interno corazón. ¿Ve lo que es gracia? ¿Ve que esa gracia es distinta a la que se enseña en el mundo? ¿Ve que esta gracia no se recibe con enseñanza? Amén, amén. Esta gracia se recibe cuando te confrontan con la palabra, te confrontan con tu pecado, hay dolor en tu corazón y entonces tú dices, Señor, es cierto, soy aquel, quiero cambiar. Y Dios dice, el hombre no puede cambiar, pero veo tu intención, te gratifico. Lo vimos, hermanos, los ninivitas, su intención, su disposición fue cambiar y Dios derramó gracia y los salvó de la destrucción. Hoy la gente dice, si yo trato de cambiar, entonces ya no hay gracia. Dice, limpiad vuestras manos, limpiar vuestro corazón y acercaos a Dios. Está diciendo, comienza a hacer intento de cambiar y entonces yo me acerco a vosotros. Yo hago la obra. ¿Me está escuchando o no? Entonces ve, hermano, que hay muchas palabras que usted ha hablado y que no son cristianas esas palabras. Es que yo hacía eso porque todavía no tenía enseñanza. Ese hombre no tenía enseñanza. Ese hombre, hermano, tenía 2 horas que había recibido la gracia de Dios. Y tenía una pregunta: ¿puedo seguir tomando tequila? No era versado en la escritura, pues era apenas cristiano. No estaba el pastor. Y dijo, bueno, como nadie me dice nada, así yo les digo, les he dicho, no cambie su vestimenta, mujer. Si la gracia de Dios no le inquieta, amén, porque al rato se ponen sus pantalones y su ropa inmoral y la gente habla mal de Cristo por causa de esos gérmenes, por causa de esos parásitos que se llaman cristianos. sí, amén, Amén. ¿Me está escuchando o no? sí, amén, No, yo digo claro, por esos parásitos que se llaman cristianos. sí, amén, Entonces, la gracia de Dios enseña que tú no debes de hacer algo porque se te dice. sí, amén, Aquí la palabra se predica. Pero tú no tienes que decir, no, pues tengo que hacer esto, no.
El hombre dijo: no vi al pastor. Dios permitió que experimentara la gracia de Dios. No vi al pastor, no se lee en la Biblia. Tomemos, hijos, la copa que siempre hemos tomado tradicionalmente. Y al momento que le iba a embullir, dijo: párense. Él dijo: párense. Esto fue real testimonio. Párense. ¿Qué pasó, padre? El dueño de esta casa no quiere que tomemos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Pero hay cristianos que maltratan, Santo. mienten, Dígame. odian, Amén. beben, fuman, Sí, amén. se tragan a los hermanos, Amén. buscan el deseo, odian. Amén. ¿Y dónde está el Espíritu Santo que dice: no debes de odiar? Yo he reprendido a personas, hermano, y después digo: Señor, si estoy mal, amén, perdóname. No ha habido reprensión. Porque creo, hermano, que debe haber también que despertemos. Hay necesidad de unas cachetadas, así. ¿Ya reaccionó? ¿Sí se ha fijado, hermano, que cuando alguien se golpea la cabeza o se desmaya, cómo los agarran? Los agarran de las greñitas y hasta que reaccione. ¿No dice la palabra que el pródigo hasta que volvió en sí? Amén. Pues tuvo el Señor que está dándole así hasta que no reaccionaba, no reaccionas. Y ya dice: volvió en sí. Amén. Entonces hay que volver en sí. Amén. Si no, la palabra va a estar golpeando. Amén. ¿Verdad que no? Entonces no es bíblico decir: es que la palabra golpea. Pues te quiere volver en sí. Amén. Quiere volver a las personas en sí. Porque la palabra golpea al impío, golpea al pecador. Pero el justo es un manantial de vida. El justo escucha la palabra y dice: amén. Gloria a Dios. Bueno, vayamos a Filipenses. Filipenses capítulo 2. ¿Estamos ahí o no? ¿Todo bien? Sí, amén. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 2, verso 12. Le leo lenguaje sencillo. Amén. Sí, amén. ¿Verdad, hermano, que hay muchas cosas que da tristeza? Miren, hermanos, vamos a mensajes apologéticos posiblemente el domingo que entra y miércoles para irlo subiendo. Amén, amén. Porque hay una gran laguna mental en el cristianismo. Sí, Hay amén. una gran ignorancia, hermanos. Y la verdad se siente uno solo en el mundo. Porque si hay pueblo de Dios, hermano, hay pastores que predican la verdad, pero es como hallar una hoja en un pajar. Amén. Todos los demás enseñan. Yo le aseguro que muchos de los impíos de las congregaciones donde se predica la verdad, va a una congregación de esos impíos guías ciegos, a él los ponen a predicar, a él los ponen a servir, a él los ponen a tocar inmediatamente, a él los dicen: hombre, qué desperdicio de esta santidad de estos creyentes. Pero llegan a una congregación, se predica la verdad. Esos que para esas congregaciones, hermano, eran super cristianos, y dice: ay, Señor, qué alajita llegó aquí. ¿Es verdad, hermano? Es verdad. ¿Lo tienen? Siempre he hablado con cristianos, hermanos, de muchos años. Siempre que voy a mencionar la palabra, cierran los ojos, se pone así como diciendo: ¿qué golpe me va a dar? No, es duro, hermano. Amén. Porque la palabra por sí misma es martillo, fuego. Amén. Y hablando de la pura palabra, entonces tiene Filipenses 2:12. Dice: queridos hermanos, escúchelo bien, es una recomendación de quién? El apóstol Pablo Amén, amén. a los filipenses. Fíjese, es una recomendación del apóstol Pablo a los filipenses a cómo debe de vivir un verdadero cristiano en el mundo. Amén, amén. ¿Verdad? Y dice: queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes siempre me obedecían. Es bueno obedecer, de honrar, hermano, a los que están en preeminencia, siempre y cuando prediquen la verdad, pero no idolatrarlos. Amén. Amén, amén. Ahora que estoy lejos de ustedes, ¿estamos ahí o no? Ahora que estoy lejos de ustedes, deben de obedecerme más que nunca. Por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa que se predica en las iglesias. Se predica: cree lo que tú estás bendecido. Si alguien vino medio triste,
En las noticias que me llegan extractos de videos de hermanos de cristianos. Y es un asco lo que el enemigo ha hecho, hermano. Amén, amén. Donde multitudes siguen a los falsos. Y no se habla de salvación, porque ellos creen que son salvos porque están sentados en una silla, en un recinto. Amén, amén. Pero déjeme decir que Pablo, o sea, ¿quién se acuerda que dije, Pablo muchas veces confrontó en sus cartas al pueblo diciendo, pruébense si son salvos? Amén, amén. Muchos no son salvos. Pablo lo dijo muchas veces. Aquí lo dijo, mire, lo volvemos a leer por favor. Amén, amén. O de hecho, como es sencillo, mejor póngase atento acá. Amén. Y dice, queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes, siempre me obedecían. Ahora que estoy lejos, deben obedecerme más que nunca. Y mire su recomendación. Por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que verdaderamente significa ser salvados por Dios. Sí, amén. ¿Saben por qué Pablo decía, obedéjenme más ahora que estoy ausente y dedíquense por devoción a Dios? ¿Qué significa ser salvos por Dios? ¿Por qué Pablo decía eso? Porque todas las multitudes en aquel entonces también orgullosamente hacían alarde que eran salvos, pero eran pecadores. Amén, amén. La exhortación es que todo el pueblo que estamos en el mundo nos dediquemos verdaderamente a saber y entender que es verdaderamente ser salvos por Dios. Hoy que se enseña que si el diezmo es de hoy, que si no es de hoy. Si no quieres, hermano, diezmes. Amén, amén. Si no quieres ofrendar, no ofrendas. Amén. Pero estudia que es verdaderamente ser salvado por Dios. Amén. Oye, gente carnal, hermano, que piensa que es un amor motivado por el Espíritu Santo de Dios. Ay, que las iglesias nos uniéramos. No nos podemos unir, tú cristiano falto de gracia. ¿Por qué? Porque las diferentes doctrinales y uniéndonos hacemos lo que es que, ¿sabe lo que es? ¿Qué? Ecumenismo. Solamente se puede unir el cuerpo de Cristo sin necesidad de decir unámonos. El cristianismo auténtico no puede decir unámonos, iglesia, porque la unidad la trae el Espíritu. Amén. Si no hay unidad es porque la mayoría no hay Espíritu Santo. Amén, amén. Y va a haber una unificación, usted lo sabe, por el afán desbordado de esos sentimientos raros y extraños del corazón de la gente no convertida. Amén. Unámonos, porque piensan que unirse en un culto masivo todos los impíos y es la gloria de Dios. No, en la unidad de Cristo la gloria de Dios desciende. Amén, amén. En la unidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, la gloria de Dios desciende. Amén. ¿Me está entendiendo lo que Pablo dijo? Por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvados por Dios. Porque es Dios quien nos motiva a hacer el bien. Escucha bien. Es Dios quien nos motiva a hacer el bien y quien nos ayuda a practicarlo y lo hace porque así lo quiere. Entonces la gracia de Dios es que el mismo Dios por su Espíritu Santo nos motiva, nos influencia a hacerlo agradable a Dios. La persona que sigue pecando es quien lo motiva y lo lleva a pecar en sus malos deseos pecaminosos. Y la gracia de Dios no ha llegado. La gracia de Dios no ha llegado. ¿Me está escuchando o no? ¿Me está escuchando? La gracia de Dios no está. Ve, hermano, que los versos que leímos son cruciales. Amén, amén. Ve que un derramamiento de gracia bien marcado es cuando usted recibe el Espíritu Santo. Sí, amén. Y en sus primeros días, horas de esa gracia derramada en su vida, Amén, amén. inmediatamente usted comienza a percibir el mundo espiritual. Amén, amén. Pero hoy, hermano, pastor, es pecado esto. Pastor, es pecado lo otro.
en todas las congregaciones. Amén. Y siempre me pregunté, ¿en dónde queda entonces Primera de Juan 3:27? 2:27, perdón. ¿Dónde queda? Yo me pregunto. Lo leo, hermano, y digo, ¿dónde está? Sí, amén. La respuesta es, no tienen gracia de Dios. No hay gracia de Dios. Amén, amén. No es doloroso. ¿Qué hace la gracia de Dios? La mujer comienza a cambiar su vestimenta que antes tenía sin pudor ni decencia, por una vestimenta con pudor y decencia. Y creo con todo mi corazón que en mucha congregación que se predica la verdad, la gente se ha impuesto. Amén, amén. Mayormente en las organizaciones, hermano, religiosas, legalistas, han impuesto que mucha gente se deje de pintar, se deje de poner aretes. Pero no ha sido la gracia de Dios. Amén. Si es la gracia de Dios, amén. Yo les digo con todo mi corazón, así como ese hermanito que dijo, pues voy a tomar la copa porque nadie me dice si es pecado. Pero Dios, a través de su Espíritu Santo, no le permitió tomar la copa. Tú has dejado completamente, hermana, has dejado tu vestimenta inmoral porque Dios te lo ha dicho. Porque me critican que piensan que yo aquí digo, quites la ropa, los pantalones, la ropa inmoral. Yo nunca he enseñado eso. Eso se llama legalismo. Pero usted se pone verdaderamente ropa con pudor y decencia porque el Espíritu Santo de Dios se lo puso. O porque usted ya empezó a ver que tenía que usar eso. Si no está viviendo usted un legalismo. ¿Me está escuchando? Usted ha dejado de frecuentar ciertos lugares que delante de Dios es pecado. Lo ha dejado de hacer porque Dios con su Espíritu Santo lo ha inquietado. O lo ha dejado de hacer solo porque vio que es pecado. Porque si usted, hermano, porque ve ahorita lo terrible que muchas personas se salen de las congregaciones y hacen lo peor. Mujeres están en las congregaciones y las mira como rameras afuera. Amén. Hombres se salen y peor. Sí, amén. Afuera. ¿Eso qué significa? Que estaban solamente reprimiendo sus malos deseos. Amén. Si usted todavía tiene deseos de la vanidad excesiva, Amén. la gracia puede estar en su vida, pero muy tenue, muy mínimo. Y yo me preguntaba, hermano, y quiero concluir, y yo me preguntaba y decía, bueno, Señor Jesús, ¿cómo es posible que tanta cristiandad hoy en día no sepa lo que es pecado? Como la congregación que tiene allá para el fondo, hermano, que voy a un baile, ¿puedo ir? Primeramente la que le está preguntando, y el que le está preguntando a su pastor que si puede a la fiesta es porque en su corazón está el mal deseo de andar en el mundo. Amén, amén. Y el otro es un día ciego su pastor porque dice, vaya nomás pues no va a tomar, ¿verdad? No va a beber, pero él está en comunión con el mundo y en sus fiestas paganas. Primeramente damos mal testimonio porque la gente dice, no es cristiana, no es cristiano. Amén. Número uno. Número dos, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Amén. Entonces el otro no le ha leído la Biblia y es un pagano, día ciego, y la otra, si aquel es día ciego, la otra que es peor. Amén, amén. Peor completamente. Entonces la pregunta que debe resaltar es, ¿cómo aplica Primera de Juan 2:27 que dice? Desde el 26 se lo lee. Como voy a leer la versión viviente, póngame su atención, por favor, no todo está en viviente. Sí, amén. Y aún la que trae viviente, póngame atención de favor. Apúntenlo, lo puede corroborar en su casa. Lo leo. Lo voy a leer de más arriba. Amén. ¿Sabe por qué? Porque hoy usted escucha por los medios alternativos predicaciones, predicadoras. Escucha usted diciendo que el anticristo, y le tiran mucho al anticristo, y a uno que se acaba de levantar no sé en qué parte, hermano, vestido como Jesús, se parece a Jesús, el de la película, no a Jesús el real. Y hay un video, hermano, de noticias donde sale, baja él, está alto, barbudo, hermano, con cabello largo, igual como el de la película. Pero ese no es Jesús, ese es un artista o ese no ha muerto. Amén. Pero como el catolicismo romano ha sacado ese emblema, esa figura de ese hombre barbado que dicen que es Jesús, y baja del monte, hermano, y tiene no sé si millones o miles de adeptos. Y todos creen que es Jesús.
Y mucha gente dice, hermano, que Él es el anticristo. Sí lo es. Pero ¿sabía que anticristos están sentados como ovejas en las congregaciones? Amén. ¿Sí sabía que muchos anticristos están predicando en los púlpitos y creyendo tener sana doctrina? Amén. Se lo voy a leer. Y no se da cuenta de la cristiandad. ¿Por qué? Porque no tiene gracia. Porque si hay gracia, para empezar, te va a llevar a leer la palabra de Dios. ¿Qué hizo este hombre cuando iba a tomar tequila? Primero fue a consultar las escrituras. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Amén. Te lleva a conocer las cartas que el Señor dejó para nuestra bendición, Amén. a nuestra vida. ¿Me está escuchando? Así que ya no digan esa ignorancia de que no nos habían enseñado. Amén. Yo cuando escucho eso digo, santo Dios, pues ahí de plano no hay gracia. Aquí no es de enseñanza, aquí es de la enseñanza de la gracia que está Amén. en Amén. usted. Dice el verso 18, queridos hijos, llegó la última hora. Y esta es la última hora, dice. Amén. Somos la última generación. ¿Sabe lo que ha pasado, hermano? Por los que pueden pensar en YouTube, y aún usted, que saqué por internet la predicación de que dice somos la última generación. Algo curioso pasó, hermanos. Di el mensaje de que somos la última generación y está lloviendo en las noticias muchos predicadores diciendo que somos la última generación. No sé si sea Dios que permita esto o el mismo enemigo para confundir y pensar que todos estamos ahí, saco esto, tú sacas esto. Fue Dios y Dios lo sabe y lo pongo por testigo. El detalle es, hermano, que hoy sí estamos en la última generación, sí estamos en los últimos tiempos finales, y lo vamos a leer ahorita aquí, y dice, queridos hijos, llegó la última hora. Está diciendo hijos, ¿verdad? Sí, Ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Entonces, anticristos ya salieron muchos y están en las congregaciones también. Amén. Esas personas salieron de nuestras iglesias. ¿Cuáles son los anticristos? Gente que estaban en nuestras congregaciones. Amén. Escúchelo bien que es anticristo, ojalá me lo entienda, pero se lo voy a explicar y lo va a entender. Ojalá que entienda usted lo que está leyendo. Esas personas salieron de nosotras, de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. Pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado su Espíritu Santo. Y todos ustedes conocen la verdad. ¿Me está escuchando? Sí, amén. Así que les escribo no porque no conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. Un cristiano verdadero conoce la diferencia Amén. entre la verdad y la mentira. Es pecado que vaya a la fiesta, es pecado que vaya a la fiesta patronal, ¿sabes? Ese no es cristiano. Amén. Verso 22. ¿Y quién es un mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. Amén. Ese es un mentiroso. Ahora usted pensará que un anticristo es el que niega a Cristo con sus palabras diciendo no creo en Cristo. ¿Sabe qué es un anticristo? Me voy a anticipar a lo que vamos a leer. Es aquel que dice ser cristiano y hace lo contrario que Cristo enseña. Amén. Ese es un anticristo. Amén. Y hay muchos anticristos. Amén. Amén. Todos los que están bajo la gracia inexistente son anticristos, porque viven en pecado y dicen estoy bajo la gracia. Viven en pecado y dicen soy hijo de Dios. Amén. Viven en pecado y dicen soy príncipe, princesa del Señor. Señor los reprenda. Sí, amén. El que niega al Padre, también dice, y el que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. Está hablando varios anticristos, ¿me está escuchando? El que niega al Padre y al Hijo son anticristos. El que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. Punto. Esa es también otra gran gama de anticristos. Primero vimos que los que niegan a Cristo. Amén. El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Es otro anticristo. Como los testigos de Jehová son anticristos. Amén. Los unitaristas son anticristos también. Amén. ¿Niegan a quién? Al Padre. Y el que no tiene al Padre no tiene al Hijo. Amén. No tiene nada. Pero el que confiesa al Hijo tiene al Padre también. Por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Si lo hacen,
permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. Aquí los testigos de Jehová, los unitaristas y muchos cristianos, hermanos, que no tienen comunión con Dios, son anticristos. Sí, amén. Para muchos cristianos, hermanos, su Dios es el pastor. Lo que el pastor le diga, si el pastor le dice, ay, hermana fulana, buenos días, Dios me la bendiga, hermano, ya con eso recibió los óleos más hermosos del mundo. Aleluya. Amén. Sí, amén. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. Verso 25. Y en esta comunión disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió. Amén. O sea que nosotros como creyentes por gracia comenzamos a disfrutar una unidad como cuerpo de la salvación que Dios prometió. Sí, ¿Me amén. está escuchando? Y dice el verso 25, verso 26, perdón. Les escribo estas cosas para advertirles acerca de los que quieren apartarlos del camino. Mucha gente para eso sirve, para apartar del camino a la cristiandad. Sí, amén. Si usted es de las personas que tiene comunión con alguna persona, que se quiere de la congregación, que se quiere ir de su casa, y usted lo calla, usted, Sí, amén. porque el hijo que ama jamás permitirá eso. ¿Me está Sí, amén. escuchando? Y una de esos ejemplos es la persona que comió hot dogs con Cristo. Yo no entiendo eso, hermano. Bueno, escúchenlo por amor de Dios. Y yo lo hablo porque lo tengo que hablar. Soy apologético, iglesia. Sí, Y amén. necesito predicar la palabra, para eso Dios me llamó. Aunque la gente diga lo que sea, Dios me llamó a predicar su bendita palabra. Sí, amén. Y me ha hecho trillador, hermano, que hasta pastores crujen los dientes, ancianos y toda grama de cristianos. Aleluya. Y me gozo. Amén. Hasta ustedes también. ¿Lo tiene ahí? Les escribo estas cosas para advertirles acerca de los que quieren apartarlos del camino. Ustedes han recibido, ve lo que es la gracia de Dios. Ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Si son salvos, si hay gracia en su vida. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es verdad. Como por ejemplo, es pecado que tome vino, es pecado que fume, que vaya a la fiesta. El Espíritu Santo te lo debe de enseñar. Sí, amén. Pues el Espíritu Santo les enseña todo lo que necesitan saber, como el testimonio de ese chinito. Dijo, el dueño de mi casa ya no quiso dejarme beber. Sí, amén. Amén. Así que el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber, y lo que les enseña es verdad, no mentira. Así que tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Sí, amén. ¿Escuchó? Entonces, Dios enseña que la gracia, que es a través de su Espíritu Santo, nos enseña todo. Y por último, leo Gálatas 5, 19 al 24. Esos son los malos deseos. ¿Me está escuchando? Esos son los malos deseos que hoy se siguen y seguirán si la gente no ve que la gracia de Dios pone fin a los pecados que surgen Sí, de los amén. malos deseos. Amén. Gálatas 5, 19. ¿Se fija, hermano, que es el mismo apóstol Pablo? Sí, amén. Dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales. Sí, amén. Esta es como una persona que se vaya de su iglesia, de su congregación. ¿Por qué se va una persona si no hay herejías o algo? ¿Por qué se va? Por rebelde. Amén. Y si esa persona dice, no, yo no me fui por rebelde, yo es que pues nomás me cambié de iglesia. No, tiene que haber algo que lo impulsó a salirse. Sí, amén. Eso significa que el Espíritu Santo, que ni siquiera se da cuenta que sus acciones muestran una vil rebeldía. ¿Está escuchando? Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sexuales y sensuales, idolatría, hechicerías, hostilidad. ¿Qué es hostilidad? Enemistades, pleitos, ¿sabes? Sí, amén. De que, ay, me reprendieron, o ay, fulano me cae mal, fulano. Eso significa que sobra la carne. ¿Y hay gracia ahí? No hay gracia. Salvación, menos. Amén. Menos.
hostilidad, peleas, celos. Eso hay, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias. Vea lo que son pasiones desordenadas. Sí, amén. Donde no hay gracia de Dios. Amén. Furia, ambiciones egoístas, divisiones. No hay divisiones en las gentes sin gracia. Amén. Esta es mi iglesia. Amén, amén. Aquí nos hablan, aquí sí nos hablan la pura verdad. Y siguen siendo ladrones. Amén, amén. Verso 21, envidia. Jovencillas envidiando a otras jovencitas, que porque el jovencito y levanta un faldo, que se vuela con y pura envidia, está en esa chusma que se llama cristiandad. Amén, amén. Y aquí, jovencitas, si ustedes quieren tocar el teclado que están ensayando y andan de voladitas, mejor se me ponen quietecitos. Sí, amén. Amén. Envidias, borracheras, fiestas, Santo. fiestas. ¿Qué hay una fiesta? ¿Desenfreno de licor? ¿Qué hay una fiesta? ¿Desenfreno de malas palabras? Amén. ¿Qué hay una fiesta? ¿Desenfreno de chismes? ¿Críticas? Que llegó la otra como ratoplas y con una faldita y parece trompito, hermano, bailando, y comienza la crítica. Y llega la otra como cigüeña anémica, y la otra dice, ya llegó el fideo. Todo esto lo mira en las fiestas. Amén. Dice, fiestas desenfrenadas. Eso hacen en una fiesta, se desenfrenan en el licor, las malas palabras, la lujuria y todo exceso carnal pecaminoso. Amén. Así que es bíblico decir, ¿es pecado que va a una fiesta? Santo Dios, el que tiene Espíritu Santo entiende, pero seguimos leyendo para terminar. Fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirles lo que les dije antes. Cualquiera, escúchelo bien, cualquiera que lleve esa clase de vida, Santo. esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En pocas palabras, no es salvo. Sí, amén. No es salvo. Amén. Si hay envidias, ay, que la fulana tiene mejor cuerpo, que hay que el fulano tiene mejor esposa, que el fulano tiene mejor carro. Iras, enojos, resentimientos. Dijo Pablo, en el libro de los Gálatas, dijo el apóstol Pablo, si ustedes en cualquiera de estas situaciones viven, en ustedes no hay salvación. Sí, amén. ¿No habla Pablo en todas sus cartas cuestionando la salvación? Amén. ¿No es bíblico decir muchos no son salvos? ¿No es de Dios advertir, hermano, que muchos perecerán e irán al fuego eterno si no se les habla la verdad? Sí, amén. ¿No es bíblico decirle que esa gente que enseña que levante su mano y confiesa que Jesús como Salvador, decirle que eso no es salvación? Amén, amén. No es bíblico decirle, tiene que probarse usted, como dice 2 Corintios 13:5, si realmente usted es salvo. Amén, amén. Porque si no, hermano, terrible será el desenlace cuando esa persona muera. Amén. Hoy no se predica eso. Por eso opté por subirlas por YouTube. Gloria a Dios. Los pocos que las puedan ver, vean que todavía, hermano, hay un pueblo que Dios ha despertado. Amén, amén. Hay un pueblo que amamos la fe, amamos la palabra de Dios, amamos el mensaje real y verdadero de Cristo. Y que también, valga la redundancia, amamos las almas ignorantes que están tras, hermano, aquellos obreros fraudulentos, guías ciegos que no saben más que solamente decir, somos cristianos y ya, y vamos al cielo, y sus vidas son unas plenas cloacas caminando. Hoy cualquier adúltero dice, yo soy salvo por gracia, vive en Amaciato. Hay gente que se congrega en Amaciato. Déjame decir, tú que vives en Amaciato, estás ya, si mueres, rumbo al infierno. Amén. Amaciato es adulterio. Amén. Hay gente que se congrega y está en Amaciato. Sí, amén. Y los pastores no dicen nada. Amén. Oh, no hablemos la verdad. Hablemos la verdad que hiere. Amén.
Hablemos la verdad que lastima los sentimientos de los carnales. Amén, amén. Hablemos la verdad que limpia y purifica verdaderamente la vida. Sí, amén. La gracia de Dios comienza en el corazón del hombre. Por eso gracia significa de la palabra griega charis, intervención divina. Sí, amén. Influencia en el corazón del hombre de parte de Dios. Y eso, hermano, es lo que hoy no se ve en la mayoría de cristianos. Amén. Un puñadito, hermanos, son los que Dios nos tiene. Y lo digo con toda sinceridad y temor de Dios. Dios nos tiene, hermanos, esparcidos por todo el mundo, hablando el mensaje verdadero. Y hoy los apóstatas, hermanos, anticristos dicen hablar el mensaje verdadero. Por eso Pablo dice: tengan cuidado. Y por devoción a Dios, dice Pablo, estudien lo que es verdaderamente ser salvos por Dios. La gente no quiere hablar de salvación. Hay gente de años de cristianos: si mueres, ¿dónde vas? No me preguntes eso. Esa respuesta significa: no quiero, me aterroriza saber que voy al infierno. Porque yo no me puedo ofuscar ni molestar si usted me pregunta. Yo con libertad le diría a dónde voy. Sí, amén. Y aún así, si fuese el lugar no deseado, lo que haría me afligiría y diría: Señor, no quiero ir a ese lugar. Hace muchos años, cuando recién Dios me trajo sus caminos, evangelizando a una persona, yo era un joven, me dijeron: ¿tú vas al cielo? Y me quedé así. Y después de rodillas a Dios decía: Señor, ¿por qué me hizo cascabelear un poco? Hasta que hubo una confirmación de parte de Dios. Así que hemos concluido. Usted toma su decisión. Permite. Usted toma su conclusión y decida. Seguir viviendo una vida ajena a las Escrituras. Comience a escudriñarlas. Comience a comer este pan de vida. Y pida a Dios, hermanos, danos amor y carga por las almas. Y aún por las que están adentro de las congregaciones que tienen guías ciegos. En su mayoría son numerosas. Aún las que dicen decir sana doctrina. Dice la palabra: por los frutos los conoceréis. Y bien sabes que Dios representa a los seres humanos como árboles. Entonces un cristiano verdadero, por su fruto se da cuenta que es un cristiano. Una gran responsabilidad, hermano, tremenda, para poderle decir a Dios hoy: Señor, ten misericordia. Sí, amén. La verdad, con todo mi corazón, Pablo lo dijo bien claro: cualquiera que haga estas cosas, de Gálatas 5:19 en adelante, no es salvo. Amén. Y vimos pleitos, contiendas. Lo que yo he hecho es denunciar, como esta persona que comió gansito con Cristo, que solamente la está haciendo de abogada del diablo. Sí, amén. En verdad, abogada del diablo. Porque si usted está respaldando algo que usted no sabe si es verdad, usted es abogado del diablo. Amén. Alguien que respalda algo que es injusto es abogado del diablo. Y mire, Dios siempre guarda al justo. Dios guarda a sus hijos, hermanos, que dicen: Señor, en ti esperamos. Amén, amén. Tal vez el siguiente domingo vamos a predicar mensajes fuertes, hermanos, para refutar toda enseñanza diabólica y torcida que está dándose a nivel mundial. Terminamos. Concluimos. Amén.